La forma como Dios nos va enseñando es completamente diferente. Y las oportunidades que Él nos va brindando también son nuevas cada día. Dios nos va enseñando cada día y nos va brindando oportunidad nueva cada día. Pensar que ya lo sabemos todo es absolutamente ilógico. Dios siempre va enseñándonos algo nuevo. Y esto incluso lo podemos ver hasta en la misma entrevista de trabajo que le estaba dando a Pedro. Recordemos, Pedro fue llamado por Jesús. Allí estaba con él, vio milagros, caminó sobre el mar, le enseñó muchas cosas, estuvo allí en medio de sus enseñanzas. Uno de sus discípulos estuvo a su lado, aprendió de él, incluso aprendió esto que vemos en Mateo. Mateo capítulo 22, versículo 37. Mira lo que dice aquí en esta parte de la palabra de Dios que nos habla acerca de algo importante que Dios estaba mandando, que es tan importante para tener una relación con Él como para trabajar para Él, para hacer cualquier cosa. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios le está diciendo a todos allí, y Pedro está con ellos, y le está diciendo: vas a amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios le está entregando este mandamiento, este requisito para estar bien con Dios, para tener una buena relación con Dios. Y recordemos que Pedro estuvo con él hasta el final de sus días. Pero vez tras vez pareciera como que si esto se le olvidara a Pedro. Mira, Dios le ha mostrado a Pedro una cantidad de cosas y le ha dicho: tienes que hacerlo de esta manera. Ahora, recordemos algo importantísimo. Dios le dice: tienes que amar, lo primero, a Dios sobre todas las cosas. Y en medio de todo eso, cuando llegue al final del día, cuando Jesús va y se entrega, Pedro enseguida le niega. Pedro le niega 3 veces. Queda de una manera que queda arrepentido y llora amargamente y se va. Luego Jesús resucita, aparece a las mujeres, luego Pedro sale corriendo, llega allí, Dios le dice: vamos a vernos en Galilea. Ellos van hasta Galilea. Cuando llegan allí, dice: bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a pescar. Se monta en una balsa, empieza a pescar. No logran pescar durante toda la noche. Ven una figura allá que le dice: lanza la red nuevamente. Bueno, está bien, vamos a lanzarla. La lanza y hay una pesca milagrosa. Se dan cuenta que es el Señor. Él sale y nada hasta donde está Él. Se encuentra frente a frente al Maestro. Y allí se encuentra otra vez con la gracia de Dios. Dios brindándole una oportunidad. Y vamos a ver la entrevista de trabajo a Pedro. Leamos en Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Aquí te estamos viendo el trabajo que Dios le está asignando: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.
Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Lo primero que vemos es que Dios le está diciendo: apacienta mi cordero. Los corderos son aquellos pequeños que tienen menos de 1 año de edad. Y le está diciendo: apacienta, aliméntalo. Dios le está diciendo a Pedro: mira, te voy a asignar un trabajo. Tu trabajo será alimentar a aquellos nuevos, aquellos que están empezando en el camino de la fe. Aliméntalos, llénalos, háblales acerca de la palabra, de la doctrina, que crezcan. Luego le dice: pastorea mis ovejas. Ya al pastorear las ovejas está hablando acerca de ovejas, algo más grande. Los que tienen más tiempo en la fe, los que están más maduros, a ellos pastoréalos, disciplínalos, ubícalos, que estén bien dentro del carril. Con ellos ten este cuidado. Y luego le dice: apacienta mis ovejas. O sea, no solamente las disciplines, sino también aliméntala. Este es el trabajo que Jesús le está encomendando a Pedro. Le está diciendo: necesito que hagas esto, necesito que trabajes. Pero recuerda, ¿cuál es el requisito? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Veamos en medio de esta entrevista de trabajo qué ocurrió. Porque decimos que la forma de enseñanza de Dios y cómo nos va capacitando es tan diferente que incluso no solamente nos va capacitando hasta el momento del llamado, sino que luego de ese llamado para realizar su trabajo, Dios aún nos va a seguir capacitando. Cada día más. Pablo decía: no es que ya yo lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Y veamos en medio de esa entrevista lo que ocurre. Decimos, lo primero es: amarás a Dios. Y como lo hemos dicho, el amor al Salvador es el requisito previo, es el requisito indispensable del servicio del cristiano. Amar a Dios es importantísimo para trabajar para el Señor. Sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Veamos. Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Recordemos que le dice: ¿me ama más que estos? Cuando estuvieron en el aposento alto y Jesús le dijo: mira, alguno de ustedes me va a entregar. Pedro dijo: no, ¿sabes qué? Cualquiera puede ser excepto yo, porque yo te amo, Señor. O sea, cualquiera de ellos, pero de mí no dudes. Ahí estaba fanfarroneando, estaba diciendo yo por encima. Y ahora Jesús le está diciendo: ¿en verdad me amas más que esto? Pero no solamente le está diciendo: me amas más que esto, sino que la palabra que estaba usando allí Jesús es: Pedro, tú me ágape. Ágape es ese amor que tenemos hacia Dios. Es un amor para lo divino. O sea, Jesús le está diciendo: Pedro, tú me amas como a Dios. Tú me amas hasta este nivel. Pedro dice: Señor, tú sabes que te fileo. La palabra aquí es el amor hacia un hermano. Entonces Jesús le está diciendo: Pedro, ¿tú me amas hasta este nivel, hasta el nivel de ágape? Y Pedro le dice: Señor, yo te fileo, yo te quiero. Es como decir: tú me amas, yo te quiero, hasta este nivel. O sea, en otras palabras, vemos que no está pasando la primera prueba. Jesús viene y nuevamente le vuelve a preguntar: Pedro, ¿tú me ágape? Y Pedro le dice: Señor, yo te fileo. La tercera vez Jesús le dice: Pedro, ¿tú me fileas? Bajó el nivel. Ya no es ágape, sino, mira, ¿sabes qué? Por lo menos hasta ahí en verdad llegas. Y se entristece en el corazón y le dice: sí, Señor, tú sabes todas las cosas y sabes que hasta ahí llego. Qué interesante es que no pudo tener ese amor para Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y
Dios le está diciendo, le está brindando la oportunidad. En ese momento, Jesús viene y le dice: de cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quiera. Esto lo estaba diciendo Jesús para dar a entender la muerte que iba a tener Pedro, que lo iban a llevar, que iba a extender sus brazos, o sea, que iba a morir crucificado. La tradición dice que él, cuando estaba allí, pidió ser crucificado cabeza hacia abajo, porque no era digno de morir igual que Jesús. Ya allí, al final de sus días, podemos entender que había amado a Dios sobre todas las cosas. Pero ahora le está diciendo: mira, ¿sabes? Tienes que amarme a mí aún por encima de tu vida. Tienes que amarme a mí aún por encima de todo. Este es un requisito fundamental. Tienes que amarme a mí por encima de cualquier cosa, de lujos, de tu bienestar, por encima de tu propia vida. Es necesario que me ames sobre todas las cosas. Lo segundo, que es el amar al prójimo, también lo vemos que inmediatamente es probado el mismo Pedro en esta entrevista de trabajo. Y allí lo vemos en el versículo 20 y 21. Cuando Jesús le dice: mira, te van a hacer esto, dando a entender cómo iba a morir. En ese momento se volteó, dice: volteándose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, le está diciendo el Señor: te voy a dar este trabajo. Tienes que amarme a mí sobre todas las cosas. Pedro demostró que no lo ama a él sobre todas las cosas, por lo menos en ese momento. Ve al otro justo cuando Jesús le ha dicho cómo iba a morir y le dice: ajá, yo voy a morir así. ¿Y este? Mira lo que le responde Jesús. Jesús le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, Dios le dice: ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa él? Lo que te debe importar es tu relación conmigo. ¿A ti qué te importa el que está allí al lado? Y esto es algo que vemos muy a menudo y tiene que ver con el celo ministerial. En muchas ocasiones podemos ver y tener celo de alguien porque Dios le ha colocado. Pero es que, ¿quién soy yo para que me coloque en alguna parte? ¿Por qué debo tener celo con otro? Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Yo no debo tener celo por nadie. Yo no debo preguntar o decir: pero es que yo me esfuerzo mucho y aquel no hace nada, y cómo es posible que a aquel le vaya bien y a mí no. Dios así lo ha designado y simplemente debo aceptarlo. Algo interesante, tener ese celo ministerial. Y sobre todo, ¿quién? Pedro. Mira, a Pedro le habían dicho: Jesús, mira, te van a zarandear. Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Así que es mejor que te pongas a orar. Mira, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y cuando lo invitó a orar, ni siquiera pudo orar, se quedó dormido. No pudo orar ni 1 hora y lo volvió a invitar a orar y se volvió a quedar dormido. Pedro lo niega. Por supuesto, se arrepiente. Y ahora le están asignando una misión.
¿Por qué estás viendo a otro? ¿No ves la cantidad de misericordia que Dios ha tenido contigo? ¿No ves que realmente no eres digno para nada? ¿Qué haces tú viendo a otra persona, Pedro? Que tú no eres digno para hacer nada. ¿Qué haces viendo al otro? Y así debemos de sentirnos cada uno de nosotros. Solamente somos siervos de Él, somos esclavos de Él, somos aprendices de siervos. ¿Por qué tengo que tener celo de alguien cuando Dios le asigna un trabajo y a mí no? Dios hace lo que quiere, más bien en su misericordia nos permite hacer ciertas cosas, aunque nosotros no seamos lo suficientemente santos y dignos para realizar ese trabajo. Solamente en su misericordia y porque Él nos ha hecho santos a través de la muerte de Cristo Jesús. Porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Y luego empezamos a hacer juicio de valor sobre la otra persona y sobre otro. Y fíjate tú que es tanto así que en el mismo pasaje empezaron a creer cosas acerca de Juan. En el versículo 22 vemos cómo empiezan a crear cosas. Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos. Todos empezaron a decir: bueno, si Jesús está diciendo que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Entonces todos empezaron a creer que Juan no moriría. Dice, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa a ti? Ya enseguida todos comenzaron a creer que Juan quedaría vivo hasta la segunda venida de Jesús, que él quedaría vivo hasta que Jesús viniera. Jesús no estaba diciendo eso. ¿A ti qué te interesa lo que vaya a hacer con él? ¿A ti qué te interesa si él no va a morir, Y aún así, dicho esto, empezaron a tener suposiciones acerca de él. Juicios subjetivos acerca de nuestro hermano, acerca del que está trabajando, acerca del que está haciendo lo otro. El Señor Jesucristo debe ser el Señor de tu mente, de tus pensamientos, el Señor de tu corazón, el Señor de tu voluntad. Si no es el Señor de todo, entonces no puede ser el Señor de tu vida. Él dice que ámalo a Él sobre todas las cosas, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Dios desea asignarnos un trabajo, una tarea. Dios nos desea que tengamos una relación con Él, pero algo importante, que tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¡Qué difícil es esto! Pedro, después de tanto tiempo estando con Jesús, aún así todavía demostró que tenía barreras e impedimentos para realizar la tarea. Pero con la ayuda del Espíritu Santo lo hizo muy bien. Predicó y muchos se arrepintieron, muchos fueron sanados, el evangelio se extendió, pero no por Pedro, sino por Dios, por el Espíritu Santo que estaba en él. Así que no creamos que somos mejores que los demás que nos rodean. Por el contrario, busquemos amar a Dios, amemos al prójimo, y Dios se manifestará en nuestras vidas. Dios desea con todo el corazón, con todo su anhelo, que tú tengas una relación especial con Él. Que le ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma.
y que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti qué te importa, diría Jesús, lo que haga tu compañero, el que está al lado, tu prójimo? ¿A ti qué te interesa si él hace o no hace o cómo Dios lo bendice? Tu trabajo es amarlo a él, amar a Dios y hacer lo que Dios te ha encomendado. Es maravillosa la oportunidad que Dios nos da día tras día. Y hoy nuevamente nos está enseñando y te está dando una nueva oportunidad. Te está diciendo, necesito que trabajes para mí. Necesito tener una relación contigo. Vamos a hacer algo. Enseña a los que están a tu lado. Apaciéntalos. Enséñales. Ámales. Pero para hacer el trabajo, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos ponernos en tu mano sabiendo que nos falta mucho. Sabiendo que no te amamos al nivel que tú deseas que te amemos. Entendiendo que no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Queremos pedirte primero perdón y suplicarte que nos llenes de tu amor para poderlo hacer. También, Padre, queremos aceptar lo que nos has encomendado. Queremos aceptar tu trabajo. Queremos aceptar la misión que nos estás dando. Pero necesitamos de ti. Llénanos, Señor. Danos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera darte una bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.